Si sientes que estás haciendo todo bien, pero tu vida no fluye, quédate a ver este capítulo. Egocéntricas, que el ego no sea el centro de tus decisiones. Bueno, para ti, ¿qué es más importante? ¿Estudiar o aplicar? Yo creo que es un mix de los dos, porque necesitamos el conocimiento para poder aplicarlo, pero muchas veces nos quedamos, y sobre todo el ego nos dice muchas veces es como aprende, 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 o por lo menos así me habla a mí mi ego. Y es como que necesito aprender todo el tiempo y nunca estoy lista para nada. Entonces, yo creo que es un mix, pero también de qué te sirve aprender, aprender, aprender y no practicar o no compartir tu conocimiento. Total. Y a mí me llegó muchísimo eso porque hace poquito un teacher dijo, bueno, revisa si las cosas van fluyendo en tu vida. Si estás haciendo todo lo que tienes que hacer, compartiendo, entregándole a los demás, haciendo como todas esas prácticas, pero tu vida no fluye, tienes que estudiar. Tienes que estudiar. Y si al contrario estás estudiando, tenés el cuaderno lleno, te la sabes al derecho y al revés, todo lo teórico lo conoces y tu vida no fluye, tienes que practicar. Entonces a mí eso me dejó como, ¡buf! Claro, porque es como ese mix de las dos. Exacto. Tenemos que poner las dos en práctica. Tenemos que integrarlas, el estudio y la práctica. Mira, estábamos estudiando también hace poquito con otro teacher y él nos decía, cuando practicamos solamente sin un estudio y sin una conciencia base, somos como aire vacío. Entonces todos como que, ¿cómo así que aire vacío? Entonces explicaba, sí, es como un aire que no trae nada. Entonces eso muchas veces pensamos que es solamente practicar, que es mejor ir y salir y compartir y un montón de cosas, pero ¿dónde está mi conocimiento, mi transformación? También está en el estudio y eso es súper importante. Y ahí hay una frase súper linda que también la dijo una teacher y es, ser espiritual no quiere decir que no tomes acción. Exacto. Al contrario, ser espiritual es tomar acción. Tienes que, todo lo que estás estudiando, todo lo que estás aprendiendo, llevarlo a la práctica, porque al final, si no, no vas a ver resultados. Y esa acción, bueno, y esto es algo súper funable que muchas veces nos tiran súper duro a los que estudiamos Kabbalah, y es que no venimos a ser buenos, o sea, realmente no venimos a ser buenos. La gente piensa que, ay, usted estudia Kabbalah, pero se enoja. Me enojo. Y muchas veces el trabajo de ciertas personas no es quedarse callado, no es permitir, porque asociamos la espiritualidad con poner la otra mejilla, con permitir todo, con ser entes de paz y amor todo el tiempo, cuando realmente muchas veces mi proceso, y esto es algo que me encanta de la Kabbalah y yo creo que a ti también te llamó muchísimo la atención, es la Kabbalah es individual, el proceso de cada uno es individual y mi proceso es súper diferente al tuyo. No, pues a mí para mí eso fue abrir la mente. ¿Por qué? Y ahí, poquito de historia. Yo estudié en un colegio católico. A mí me enseñaron, esto es lo bueno, esto es lo que todos tenemos que hacer, esto es, y este es el camino. Y para todos, igual. Igual. Y yo decía, bueno, y ahí hay otra cosa. Siempre me dijeron como que, ay, a la gente buena le pasan cosas buenas. Pero yo veía gente buena que hacía todo como tenía que ser, como nos habían enseñado, que le pasaban cosas malas. Y entonces ahí era un poquito, no estoy diciendo que me hayan enseñado eso, pero así fue como yo lo entendí. Dios a veces es malo contigo. Porque si tú eres malo, Dios va a ser malo contigo. Y yo decía, bueno, me confunden. Ese no es el Dios en el que yo creo. Me confunden además porque me decían, Dios es bueno, Dios es maravilloso, pero si te portas mal, te va a castigar. Y yo era como que, pero la Kabbalah me mostró eso que tú dijiste. Tú tienes un camino y yo tengo otro. Tú vas a aprender una cosa y yo tengo otro. Y yo voy a aprender otra cosa. Y tal vez, para muchas personas, yo voy a ser mala.
porque mi trabajo es venir a poner límites. Y cuando le pongo límites a alguien, no le gusta. Entonces, ¿qué va a decir? Ah, es que ella es mala. Claro, y eso, Pero no es eso. Eso es lo que a mí más me gustó desde un principio de la Kabbalah, y era saber que no existe un patrón único más que la enseñanza clave que para mí es, y eso lo vemos en Kabbalah 1, y es restricción, es pausa, es en tu comodidad, tus reacciones cotidianas, haz la pausa. Respira un momentico y dices, ¿cómo estoy acostumbrada a actuar cuando me pasan este tipo de cosas? Hacer la pausa y la pista, ¿qué debo hacer? Porque mucha gente dice, ok, hago la pausa, pero ¿y qué hago? ¿Qué debo hacer? Eso que me incomoda. ¿Qué debo hacer? Salir de mi propio chip y decir, ok, si siempre actúo así, me voy por esta otra ruta. Y Total. esa es la manera en la que encuentro cómo me va hablando mi ego. Esa es la manera en la que encuentro cómo revelar más luz y poder recibir esas bendiciones. Porque olvidémonos que la Kabbalah nos enseña que vinimos a ser buenos. O sea, eso lo tenemos claro. No vinimos aquí a ser buenos, vinimos a corregirnos a nosotros mismos. Entonces, ahí, digamos que atando un poquito las ideas, cuando estudias y practicas, te das cuenta que el trabajo es integrar y que viniste a transformarte. Exacto. Y transformarte para ti puede ser diferente a la transformación que yo voy a vivir. Y eso es lo importante de estudiar. Porque mucha gente dice, ok, es que ustedes estudian mucho, pero yo salgo a la calle y soy súper bueno. Pero entonces resulta que si él no tiene el conocimiento, de pronto su trabajo no es salir a la calle y ser bueno y repartir todo su dinero con todo el mundo y quedarse sin ni siquiera comer. Su trabajo es de pronto poner límites. Total. Entonces, ahí es donde está esa integración que tú dices de tenemos que estudiar y aplicar lo que hacemos. O sea, es un balance entre las dos. Exacto. Y si yo me voy a transformar, la idea es, como lo dijimos en el capítulo 1 de este podcast, yo tengo que conocerme. Total. Yo tengo que saber de verdad cuál es mi objetivo en la vida para decir, ok, yo soy así, si estar aquí es transformarme, entonces tengo que pasar de A a B. ¿Cómo llego a ese B? Y ahí tengo que estudiar. Y si estudio y ya sé cómo llego de A a B, pero no lo aplico y sigo en A, pues gordito, Pues sí, no hiciste nada. No hiciste nada. O sea, perdiste todo el estudio. Exacto. Sí. Entonces es muy importante no quedarnos únicamente en el estudio, sino aplicarlo y aplicarlo de una manera que ahí la Kabbalah nos ha enseñado, deja de ser reactivo y sé proactivo. Exacto. Y para eso necesitamos la pausa. Total. Entonces, no es solamente estudiar. Y mira, ese estudio que te contaba en donde vimos lo del aire vacío, ese estudio súper avanzado es Kabbalah 8000. Pero cuando llegamos a la conclusión final de la clase, todo se resume en la pausa. Todo se resume en la restricción, en parar un momento, respirar y decir, ok, si siempre actúo de esta forma, cambio el chip y actúo de otra para poder revelar toda esa luz en mi vida. Porque acuérdate, Miri, que la Kabbalah nos enseña que recibimos luz de las diferentes esferitas que está compuesta o como los diferentes... ¿cómo se llaman los de la energía? Los de los postes. Los transformadores. los transformadores. Entonces, en la Kabbalah vemos que la luz va bajando por diferentes transformadores, como en una eléctrica cualquiera de una ciudad. Entonces, esos diferentes transformadores van moviendo la energía para que nosotros la podamos recibir de acuerdo al nivel donde estamos. Pero hay ciertos momentos... Para que no te vayas a chamuscar. Exacto. Si recibes es como demasiada si energía. Tú te conectas directamente a la central eléctrica, pues se te quema tu teléfono o lo que sea. Y normalmente, recibimos diferentes energías de diferentes transformadores todo el tiempo. Y entonces, si tenemos estudio, tenemos biná.
pero si compartimos e influenciamos a otros y tenemos Jokma. Entonces necesitamos los dos, porque si no estamos solamente cargando una energía de un lado, pero la otra queda vacía. Y eso es como todo en la vida, o sea, los extremos no los puedo sostener, tengo que integrar, llegar a esa columna central donde traigo todo lo que estudio, lo aplico y fluyo, pienso yo. Sí. Y bueno, otra cosa súper linda de la Kabbalah, hablando del tema de estudiar, es que cuando hablamos, por ejemplo, de toda esa historia que traemos, que si salimos de Egipto, que si creamos el tabernáculo y empezamos a leer como en la Biblia o en el texto pues que cada uno tenga, uno dice, bueno, ¿yo para qué me estudio toda esa historia? Hoy la vida no es eso, No es así. hoy la vida no es así, hoy ya no hay un Egipto para cruzar o sea, no nos persigue el faraón, bueno, tantas cosas. Pero cuando nos enseñan que esas historias hay que honrarlas, hay que conocerlas, pero que al final ahí hay un mensaje para aplicar hoy en nuestra vida, nos están mostrando nuevamente, estudia y aplica. Por ejemplo, entender que esa historia de Egipto, de donde salieron todo este pueblo, hoy nosotros, nuestro Egipto es toda esa negatividad que tenemos cada uno y que la idea es salir de ahí. Eso me parece hermoso, porque no es solamente la historia, es cómo aplico eso hoy, cómo lo estudio, lo conozco, pero cómo lo aplico en mi vida hoy, hacia lo que quiero ir. Ahí es donde viene el estudio, porque tú puedes pensar que, listo, tú estudias y lo lees tal cual, literal, y no hay peor error que tomar toda esa información literal, porque todo es un código de sabiduría maravillosa que es la Kabbalah en sí. Entonces, entender esos códigos solamente vienen del estudio, y entender esos códigos para poder aplicarlos ha sido atemporal, porque es el mismo ego estaba hace 5.000 años que ahora. O sea, venimos saliendo de nuestra esclavitud. En su momento fue la esclavitud de un faraón, literal, pero ahora estamos esclavizados a otras cosas. Estamos esclavizados a la cultura, estamos esclavizados a las redes sociales, a cómo me veo, a cómo me ven, qué dirán, el celular, el trabajo, el dinero, el tiempo, etcétera. Entonces, siempre tenemos esas cosas que nos esclavizan, y entender el código. Lo más importante es entender el código para poderlo aplicar. Y de ahí viene el estudio. El estudio, porque si no lo estudias, ¿cómo lo aplicas y cómo lo entiendes? Total. Y otra cosa ahí súper importante, ¿de dónde estudio? Porque yo en YouTube puedo encontrar 800.845 videos de Kabbalah, de espiritualidad, de mil cosas. Pero ¿a qué me estoy, o sea, eso que están diciendo, de qué línea viene? Y eso es otra cosa que me encanta del centro de Kabbalah, porque al final yo sé que estoy estudiando de grandes maestros que, o sea, conozco la historia, la Conoces el tradición, linaje, se puede rastrear, o sea, en el centro de Kabbalah tú puedes rastrear todo el linaje desde el inicio. Y eso hace que cualquier persona hoy en día, o sea, tiene su lado bueno y su lado malo, pero su lado malo es cualquier persona, por no decir algo para que Santi no tenga que poner un bip, se puede parar delante de una cámara y puede empezar a decir, esto es de Kabbalah, esto, y yo les vengo a dar una clase, y no tienen ni idea de dónde estás aprendiendo esa información. Y la Kabbalah es tan poderosa que uno tiene que tener cuidado que aprende. Claro. Entonces, eso es importante, o sea, mi recomendación, y pues ojalá todo el mundo viniera al centro, pues a aprender en el centro, pero si no, como rastrear, oigan, este personaje que yo estoy escuchando, ¿quién fue su maestro? Exacto. ¿Y quién es su maestro ahora? Porque todo el mundo necesita un maestro. O sea, así como nosotros como estudiantes o los más chiquitos que entran a Kabbalah 1 tienen su teacher, y su teacher tiene un teacher, y todos tenemos, porque necesitamos un maestro. Es importantísimo una persona que nos ayude a entender las cosas, a dar otro punto de vista,
a ayudarnos a ver, y en esto me acuerdo mucho de ti, que uno no se ve. O sea, si yo voy por delante. Si vas caminando, no te ves la cola. Exacto, no te ves cómo no vas te caminando. ves. Y entonces Necesitas a alguien que te diga. Y muchísimas veces me ha pasado que yo le digo, teacher, yo estoy haciendo esto y esto y esto, y está bien. Y me dice, no. Además, mi teacher es Virgo, o sea, mi teacher es como que me va así directo. Entonces me dice como que no lo estás haciendo bien porque tu proceso es esto, esto y esto. Y me ayuda a entender esa parte que muchas veces Además, no la porque el veía. ego te va a decir siempre, no, lo estás haciendo bien. O sea, no tienes que, sí, pues si tu ego te... Sí, porque cada uno ya sabe hay cómo otras personas expresarse. que le dicen nunca haces nada bien. Entonces, tu El ego mío me siempre dice va a sí, estar... lo estás haciendo bien. Sí, el mío en cambio me dice, te faltó esto. Pero bueno, la idea es esa, estudiar y practicar. Y siempre, siempre ese primer tip que te contaba que me dio el teacher, si no está fluyendo en tu vida y estás haciendo todo en la práctica, ponte a estudiar. Contesté. Y si estás estudiando todo, pero no está fluyendo en tu vida, ponte a practicar. Para así llegar, digamos que a los resultados que deberíamos llegar. Pero no solamente estudiar, no solamente practicar, sino integrar. Integrar los dos. Bueno, Miri, estoy súper contenta porque nos han escrito un montón en todas las redes sociales y eso, de verdad, gracias a todos, nos hace sentir muy, muy, muy felices que por lo menos estamos llegando a algunas personitas y ojalá este contenido... Tocando corazón. Sí, ojalá este contenido de algo sirva, nos reímos mucho, aprendemos mucho y eso ha sido maravilloso. Les quería contar que nos escribió una personita, Miri, diciéndonos, ella se llama Isabela. Isabela nos cuenta que se siente estancada en su vida y nos escribió en el episodio del dinero. Sí, me acuerdo. Entonces ella nos dice que se siente súper estancada, que como que ni avanza ni empeora, que se siente como en piloto automático, que todo va fluyendo, pero no se siente como llena. Que eso nos pasa a muchos, ¿no? Porque definitivamente a veces tenemos todo, trabajo, novio, no nos faltan cosas en casa, pero sentimos un vacío en el corazón. Y decimos, bueno, pero si yo lo tengo todo, ¿por qué no siento mi corazón o no siento como que mi vida sí fluye? Es lo que acabamos de hablar y este capítulo entonces es para Isabela, porque la vida no es solamente tener cosas, la vida no es solamente un aspecto, la vida es unir muchísimas cosas y lo que hablamos en el capítulo, por ejemplo, del dinero, la felicidad puede ser temporal si yo decido amarrarla a algo físico. Mi felicidad va a estar donde esté conectada mi alma. Y a veces no sabemos a qué quiero conectar o mi alma a qué quiere conectar, sino que me voy por otro camino. Entonces... Nos aferramos como a ese 1%, nos aferramos a la casa, al carro, a la persona, a los amigos, etc. Y nos aferramos a nuestra idea de lo que tiene que ser para poder ser felices. Exacto. Okay, para Isabela. Entonces, para Isabela y para todos, este libro ya lo hemos recomendado y es espectacular. Porque nos lleva a la práctica, no es solamente, o sea, aquí ese libro es lo que hablamos, sí, o sea, es como esa combinación de las dos, o sea, esa integración del estudio y la práctica. Entonces, te lees un capítulo y te deja un ejercicio para que encontres vos, no en general, sino vos en qué necesitas X, Y o Z. Entonces, súper recomendado el libro. Es de mis libros favoritos. Ay, mío también. No olviden, por favor, si tienen preguntas, inquietudes, si quieren que hablemos de algún otro tema, vamos a dejar acá abajo nuestras redes. Estamos en TikTok, en Instagram, en YouTube. Ya no me acuerdo qué más estamos, pero bueno, en cualquiera nos pueden encontrar, nos pueden escribir para que sigamos haciendo los capítulos que ustedes necesitan. Gracias.